tenemos la doctrina de la Trinidad. Dice un concepto central del cristianismo. Después ustedes me dirán por qué consideran que esto es central o no. Decía San Agustín es uno de los padres de la Iglesia, que nació por allí por el siglo IV en el norte de África, y era un estudioso de la teología y decía, si comprendis non es Deus. Lo que quiere decir esto es, si comprendes la Trinidad, bueno, lo que entiendes de la Trinidad, eso no es Dios, ¿sí? No estaba negando la Trinidad en este sentido, sino que estaba complejizándola al punto de que si llegamos a entender algo, seguramente lo que entendimos no tiene nada que ver con lo que es, ¿sí? Bien, entonces San Agustín decía, si comprendes la Trinidad, entonces eso no es Dios. ¿Y por qué decía esto? San Agustín decía que la Trinidad era fundamental para la salvación, fundamental para el cristiano. Todo cristiano tenía que creer en la Trinidad. Hasta era tajante en decir que si un cristiano no creía en la Trinidad, no podía tener salvación, ¿sí? No vamos a profundizar ahora en la teología de San Agustín, pero en primer lugar San Agustín decía que la Trinidad era algo inherente al cristiano y que debía comprender, que debía creer en ella. Ahora, comprenderla era imposible, ¿sí? Esto era como un poco lo que San Agustín decía. Por eso esta frase, si comprende la Trinidad, bueno, no será eso que comprendiste, no se acerca ni siquiera al concepto de la Trinidad. Tenemos acá el niño de la playa. Eso es una historia que cuentan, que se cree obviamente que es una fábula, que no es real, que decía que San Agustín iba caminando por la playa pensando en la Trinidad, y tratando de encontrar soluciones a la Trinidad, es decir, entender la Trinidad en su mente por completo. Entonces ve a un niño en la playa jugando y ve que había agarrado una concha de mar y iba hasta el océano, tomaba un poco de agua y se dirigía a un pozo que estaba en la arena y echaba el agua en el pozo. Entonces le generó curiosidad a San Agustín y le preguntó al niño, ¿qué estás haciendo? Y el niño dice, bueno, quiero meter todo este océano en este pozo. Entonces San Agustín le dice, pero eso es imposible. Y entonces el niño le contesta, es tan imposible como creer que puedes entender la Trinidad en tu pequeño cerebro. Entonces el niño desaparece, ¿no? Era como si hubiera sido un ángel en ese momento que le dio ese mensaje. Esa es la fábula del niño, de San Agustín y el niño en la playa. Así que vemos que dice, bueno, pero a ver, Miguel, estás queriendo dar un estudio sobre la Trinidad y empezás diciendo que que no podemos comprender la Trinidad. Bueno, vamos a ir un poquito en contra de San Agustín. San Agustín no tendría este estudio, le diría, muchachos, no pierdan el tiempo, pero vamos a tratar de avanzar, porque la Biblia habla de la Trinidad desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿sí? Nosotros a veces pensamos de que la Trinidad es un concepto que aparece en algún lado, que se puede discutir con uno o dos versículos, pero vemos que, por lo menos, si no hablamos de Trinidad, hablamos de pluralidad de Dios. Vemos que Dios tiene una pluralidad desde el Antiguo Testamento, desde el comienzo del Antiguo Testamento hasta el fin del Nuevo Testamento, ¿sí? En el Nuevo Testamento podemos ver más una Trinidad completa entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, en el Antiguo Testamento vemos pluralidades que nos llaman mucho la atención. Y vamos a ir avanzando rápidamente, tanto por el Antiguo como por el Nuevo Testamento. Vamos a empezar hablando del ángel de Dios, ¿sí? Esto marca una gran pluralidad en el Antiguo Testamento. Si vemos, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Dios manda a Abraham a sacrificar a su hijo, ¿no? A Isaac? Si yo les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Quién fue el que mandó a sacrificar a Isaac? ¿Quién fue? Pueden sacar el sonido si quieren. Fue Dios mismo. Fue Dios mismo. Y cuando lo iba, a ver, ya que tenés el micrófono, te aprovecho para preguntarte, y cuando Abraham iba a degollar a su hijo, ¿quién lo detiene para que no lo mate? El mismo Dios. El mismo Dios. Bueno, muy bien. Vamos a leer ahora este pasaje.
Dice, aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Es decir, Daniel tiene razón en que es Dios el que prueba a Abraham. Y le dijo, Abraham, este respondió, aquí estoy. Ahora, si vemos el versículo 12, dice, el ángel le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Bueno, acá tenemos un inconveniente porque ahora Daniel dijo que había sido Dios el que paró a Abraham para que no matara a Isaac. Pero acá dice que fue el ángel de Dios, no Dios. Entonces dice, el ángel le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios. Y ahora hay algo bastante raro, porque no me rehusaste a mí, es decir, está hablando el ángel, ¿verdad? No me rehusaste a mí, a tu hijo, tu único hijo. Pero entonces el ángel de Jehová le dice a Abraham que se portó bien con él mismo, no con Dios, sino con él, con el ángel de Jehová, porque no le rehusó a él, al ángel de Jehová, a su hijo. Todos pensaríamos que no le rehusó a su hijo a quién, a Dios, porque ¿quién fue que lo probó? Dios. Ahora, Dios lo prueba, pero el ángel se saca todo el mérito para el ángel, ¿no? No me rehusaste a mí ni a tu hijo. Bueno, acá vemos que hay algo raro. Aparece Dios que lo prueba y el ángel que le dice, no me rehusaste a tu hijo. Unos versículos después que esto, ¿no? Vamos a seguir. Todavía no nos vamos a convencer de nada. Vamos a ir siguiendo pasaje por pasaje, viendo cosas extrañas que después nos vamos a tratar de llegar a una conclusión con respecto a esto. Génesis 31, 11 y 13. Dice, y me dijo, ¿quién dijo? El ángel de Dios. Podemos encontrarlo como el ángel de Dios, como el ángel de Jehová, como el ángel simplemente. Dice, y me dijo el ángel de Dios en sueños. Acá estamos con Jacob, Génesis 31. Y yo respondí, aquí estoy. Me dijo en sueño Jacob, y yo respondí, aquí estoy. Entonces él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren las hembras son listados, pintados y abigarrados, pues yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra, vuélvete a la tierra donde naciste. Fíjense que el ángel de Jehová se atribuye a algunas cosas que son de Dios. Es más, se atribuye a sí mismo ser Dios. ¿Quién está hablando? El ángel de Jehová. Si vemos el principio del versículo, dice, me dijo el ángel de Jehová. ¿Cuándo entró Dios a hablar? Bueno, acá no se sabe. No dice, y Jehová apareció y dijo, o Jehová dijo, sino que parece que sigue hablando allí el ángel de Dios. Me dijo el ángel de Dios, Jacob, pero después dice, yo soy el Dios de Betel. Pero el Dios de Betel no es Jehová, o Yahvé, como quieran decirle. No, según el ángel de Jehová, él es el Dios de Betel, donde había ungido la piedra y donde hizo un voto. Es decir, comúnmente la adoración en el altar era a Dios y los votos Jacob los había hecho con Dios, no con el ángel de Jehová. Pero aquí aparece el ángel de Jehová atribuyéndose estas cosas. Génesis 48, 15 y 16 dice que el ángel, parece que este ángel es capaz de perdonar o de liberarnos de todo mal. Dice, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que soy a este día, dice, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Fíjense que yo marqué en rojo, vengo marcando en rojo un poquito esa pluralidad, habla de Dios, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene de que soy este día, y cambia al ángel que me liberta de todo mal. Si notamos esto, capaz que si prestamos atención a este versículo, está igualando en condición a lo que es el Dios Padre, el Dios, cuando habla, esta es una aclaración importante, cuando la Biblia habla de Dios, se refiere no a Dios completo, sino a Dios Padre, ¿sí? Dios, en algunos pasajes menciona al Padre, pero comúnmente Dios es el Dios Padre. Y después tenemos, esto también en el Nuevo Testamento también lo usan así. Pueden hablar de Jesucristo y de Dios,
pero siempre que se menciona a Dios es Dios Padre, ¿no? Entonces acá está hablando del Dios que estuvo con los padres, el Dios que me mantuvo hasta este día y el ángel que me liberta de todo mal. Parece que lo que hace el ángel es mucho más poderoso que lo que hace Dios, que es estar en la presencia de los padres y mantenerlo hasta ese momento. El ángel es capaz de liberarlo de todo mal, ¿sí? Y bueno, ese ángel que bendiga a estos jóvenes, dice. Vemos Éxodo 3, 2 y 4, dice, allí se le apareció, ¿quién? El ángel de Jehová, en una llama de fuego. Acá estamos en el contexto de Moisés, que ya había salido de Egipto, había escapado, habían pasado 40 años allí en el desierto, y aparece una zarza prendida a fuego, ¿no? Dice, allí se le apareció el ángel de Jehová. Si nosotros nos preguntáramos, ¿quién se le apareció a Moisés en la zarza ardiendo? Y bueno, todos decimos Dios, ¿no? Ni nos acordamos del ángel de Jehová. Ni nos acordamos que ahí sí estaba el ángel de Jehová. Entonces se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés se dijo, iré ahora para contemplar esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Dice, esto es científicamente imposible. Cuando Jehová, pero entonces había dicho que se le apareció el ángel de Jehová. Ahora dice, cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó del medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Bueno, ¿qué pasa acá? O el ángel de Jehová y Jehová estaban en la zarza apretaditos juntos, ¿sí? Entonces, al principio se le apareció el ángel de Jehová, pero el que estaba también era Jehová, entonces después le habló Jehová, ¿no? Los dos en la zarza, o está hablando de la misma persona, Jehová y el ángel de Jehová. Se le aparece el ángel de Jehová y después le habla a Jehová, pero fíjense un detalle, no es que el ángel de Jehová le habla desde un lado y Jehová le habla desde otro. Si nos fijamos, está allí en azul, en la diapositiva, dice que el ángel de Jehová, en una llama de fuego, estaba en medio de una zarza. Y después dice que Jehová lo llamó de en medio de una zarza. Es decir, están en el mismo lugar. Y zarza, prendida a fuego, había solo una, ¿no? Con lo que entendemos en el contexto. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Está el ángel de Jehová y Jehová, los dos en una zarza? ¿O qué pasó? O tal vez sean uno, sea lo mismo, el ángel de Jehová y Jehová. Josué 5, 13 y 15 dice, aconteció que estando Josué cerca de Jericó, esta es una historia conocida, que Josué se encuentra con el príncipe del ejército de Jehová, y se alzó los ojos y vio un hombre que estaba delante de él con una espada desenvainada en su mano. Josué se le acercó y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿No? Esto es una pregunta insólita. Lo ve y le dice, bueno, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y este ángel, este príncipe del ejército de Jehová, que vamos a ver qué es, no le responde ni soy de los nuestros o de nuestros enemigos. Le dice, no. Esa respuesta que dice, pero respondeme lo que te pregunté, ¿no? Le dice, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? No. Y la respuesta no, que no se sabe si es lo nuestro o nuestros enemigos, es no estás entendiendo nada de lo que está pasando acá. Y se respondió él, sino que he venido como príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué, postrándose en tierra sobre su rostro, lo adoró. Esta palabra, postrándose en tierra, esta frase, postrándose en tierra sobre su rostro, y adorar es exactamente lo mismo, ¿sí? Es como si postrándose en tierra sobre su rostro es la definición de la palabra adoró, que es lo que viene después. Y quiere decir echarse al suelo como un perro, es decir, casi prácticamente con la cara en el piso, ¿sí? En tierra sobre su rostro es su rostro sobre la tierra, podemos verlo así. Esto es la adoración que Josué sirvió a este príncipe de los ejércitos de Jehová. Entonces Josué, postrándose en tierra sobre su rostro, lo adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y esta palabra, Señor, es Adonai. Adonai. Adonai es uno de los nombres de Dios y significa Señor, amo, jefe, soberano. Y
Y la palabra, tenemos que separar en la Biblia lo que es la palabra Adón, que es simplemente señor, ¿sí? Un señor puede ser un dueño de una fábrica, un dueño de un campo, sería Adón, y Adonai. Adonai se usa solamente para Dios. Y él le dice, ¿qué dice mi señor? ¿Qué dice mi Adonai a su siervo? Y por eso lo está adorando, porque sabe que es Dios. El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quítate el calzado de los pies porque el lugar en que estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Saben cuándo fue la última vez que le habían dicho a alguien que se saque el calzado de los pies porque el lugar era santo? Bueno, en el pasaje que vimos anteriormente con Moisés y la zarza ardiendo. Dios le había dicho, quítate el calzado de tus pies porque este lugar es santo. Y ahora aparece lo mismo, lo único que aparece es este personaje que es el príncipe del ejército de Jehová. ¿Sí? Es alguien que Josué puede ver, puede interactuar con él, ¿sí? Y sin embargo se da cuenta que es el mismo Adonai y así lo adora. Jueces, perdón, 2.1 dice, el ángel de Jehová subió a Gilgal, perdón, a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os he traído la tierra que prometí a vuestros padres cuando les dije, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Y yo pregunto, ¿quién sacó a Israel, a los israelitas de Egipto? Y todos pienso que dirán, Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, a los hebreos. Y yo le digo, no señor, no señor, porque Jueces 2.1 dice que no fue Dios, sino que fue el ángel de Jehová, que dice que lo sacó de Egipto. Así que pongámonos de acuerdo, ¿quién sacó a los hebreos de Egipto? ¿Dios o el ángel de Jehová? Porque si no, acá hay un conflicto y el ángel de Jehová se está atribuyendo cosas que no hizo, o Dios mintió, dijo que había sacado al pueblo hebreo. ¿Se acuerdan, por ejemplo, Éxodo 20, los 10 mandamientos, empieza diciendo que él fue el que lo liberó de Egipto, pero acá dice que fue el ángel de Jehová. Es decir, que la Biblia no se pone muy de acuerdo con quién fue que sacó a los hebreos de Egipto, a no ser que se traten de lo mismo, que Jehová y el ángel de Jehová sean la misma persona. Después tenemos, este es un pasaje más largo, y lo pongo todo porque necesitamos ver el contexto. Dice, entonces vino el ángel de Jehová, presten atención por favor a los nombres, vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Ahí va. Gedeón su hijo estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas cuando se le apareció el ángel de Jehová. Tenemos acá que entonces vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra. Esta es la historia de Gedeón, ¿no? Gedeón, el pueblo de Gedeón era atacado por los madianitas y se llevaban todo el cultivo que tenía el pueblo y los dejaban muertos de hambre, ¿no? Esa es la forma de los madianitas de conquistar diferentes lugares. Entonces allí estaba Gedeón separando algunas cosas del trigo en el lagar para que no se lo robaran, ¿no? Dice, vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiserita. Gedeón, su hijo, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Cuando se le apareció el ángel de Jehová, seguimos todavía con el ángel de Jehová, ¿verdad? Y le dijo, Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. Si esto es más una profecía, porque en realidad Gedeón estaba más como un hombre más bien miedoso, ¿no? Allí con miedo de los madianitas. Y dice, Gedeón le respondió, señor mío, este señor mío es Adón, no es Adonai, ¿sí? Entonces es un señor cualquiera, una persona, un hombre, ¿no? Entonces ya es señor mío. Es decir, que acá podemos entender que todavía Gedeón no se dio cuenta ni siquiera que el que tiene delante es el ángel de Jehová, ¿no? Dice, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado? Decían, ¿no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Mirándolo Jehová, y ahora parece que hay algo raro, ¿no? Porque aparece el ángel de Jehová y ahora lo mira Jehová, pero ni siquiera le da una introducción. Y apareció Jehová y lo miró. No, mirándolo Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Gedeón le respondió de nuevo, Señor mío, otra vez, Adón, Señor como una persona.
¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre. Miren qué valiente y esforzado, ¿no? Jehová le dijo, sigue hablando Jehová ahora, ciertamente yo estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que has hablado conmigo. Y ahora parece que le está hablando a Jehová, ya no le habla tanto al Señor mío, al Adón. Y ya te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Jehová le contestó, yo esperaré hasta que vuelvas. Gedeón se fue, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios, y ahora pasó de vuelta al ángel de Dios, dijo, toma la carne y los panes sin levadura, ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Él lo hizo así, extendiendo el ángel de Jehová, otra vez, el cayado que tenía en su mano. Tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Luego el ángel de Jehová desapareció de su vista. Mira acá algo extraño que sucede. El ángel, al que era al principio llamaba Adón, ¿sí? Y era el ángel de Jehová, desapareció de su vista. Al ver Gedeón, que era el ángel de Jehová, recién ahora se da cuenta, dijo, ah, Señor Jehová, he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, la paz sea contigo, no tengas temor, no morirás. Fíjese que esto es súper extraño, ¿no? Lo que parecería que pasa acá, que no se comprende del todo, es que parece que Gedeón escucha la voz de Jehová, pero está viendo al ángel de Jehová. Entonces le responde cuando Jehová le dice algo, pero ve a una persona y piensa que es un Adón, un hombre cualquiera. Cuando se da cuenta que ha visto al ángel de Jehová, le dice a Jehová, voy a morir prácticamente, porque he visto a Jehová, al ángel de Jehová cara a cara. Y Jehová, que tampoco se le puede ver, porque si no moriríamos, dice, no temas, no vas a morir. Entonces es algo rarísimo, porque ahora no solamente se da cuenta que es el ángel de Jehová, sino que expresa que va a morir. Y en todo el Antiguo Testamento dice que el hecho de ver a Dios cara a cara es la muerte. Pero si este no es Dios, es el ángel de Jehová. Si es un ángel, ¿por qué no se le puede ver cara a cara? Entonces, acá entendemos que Gedeón entiende que el ángel de Jehová es el mismo Dios. ¿Sí? Podemos ver en toda la escritura del Antiguo Testamento que al único que no se le puede ver cara a cara, porque eso significa la muerte, es a Dios mismo, a Jehová. ¿Sí? Y Jehová mismo es el que le dice, nos imaginamos con una voz que escucha Gedeón, no de forma visible, que no va a morir, que no tema. Así que un pasaje bastante raro, que da para mucho más análisis, pero les quería mostrar cómo existe esta pluralidad, por lo menos nos llama a pensar bastante, y no son pasajes fáciles, porque cambia, por ejemplo, este pasaje cambia del ángel de Jehová a Jehová con una facilidad tremenda, prácticamente nos va a entender que es lo mismo, ¿no? Bueno, fíjense, tenemos que el ángel de Jehová, en este caso, o el ángel, acá en este caso no dice de Jehová, puede perdonar nuestras rebeliones. Dice Éxodo 23, 20 al 22. Yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Compórtate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, pues mi nombre está en él. Pero si en verdad oyes su voz y haces todo lo que yo te diga, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te aflijan. Ahora, un problema que tuvo Jesús en el Nuevo Testamento es que lo criticaron por decir tus pecados son perdonados. Porque el único que puede perdonar el pecado es Dios, ¿sí? Esto es un concepto muy arraigado, tanto para los judíos como después para los cristianos. El único capaz de perdonar totalmente, no perdonar una ofensa, sino perdonar el pecado. Son dos cosas diferentes, ¿no? Si nosotros somos ofendidos, podemos perdonar a nuestro hermano, perdonamos la ofensa. Ahora, el pecado solo lo perdona Dios. Por eso es que la persona, aunque pida perdón a su hermano, tiene que ir a Dios y pedir perdón
para que perdone su pecado, ¿sí? No solamente basta con que el hermano lo perdone. Entonces, el pecado lo perdona Dios. Y Jesús fue criticado por perdonar pecados. Y ahora dice que el ángel no va a perdonar, es decir, que tiene esa potestad de perdonar o no perdonar a aquellos que sean rebeldes, ¿sí? Así que se le da el atributo del perdón por el cual Jesús también fue criticado, ¿sí? Entonces acá vemos un poco que algo hay, alguna relación podemos ver. Bueno, este es un pasaje también extenso, lo vamos a hacer rapidito. Es un pasaje extraño, solamente aparece aquí en Génesis 18 estos tres varones, ¿no? Dice, Jehová se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda a la hora de más calor, alzó los ojos y vio tres varones que estaban junto a él. Esto es importante, Abraham ve tres varones, no cuatro, cuando dice que Jehová se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, todavía Abraham no lo había visto. Estando él sentado a la puerta de su tienda, a la hora de más calor, alzó los ojos. Ahí es donde ve. Alzó los ojos y vio a tres varones. Así que Jehová está incluido en esos tres varones, que estaba junto a él. Al verlo, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo. Se postró en tierra y dijo, Señor, este Señor es Adonai, usado para Dios. Si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Haré traer ahora un poco de agua para que laves vuestros pies y luego os recostaréis, en plural, a los tres, debajo de un árbol. Traeré también un bocado de pan para que repongáis vuestras fuerzas, todo en plural, ¿no? Antes de seguir, porque eran tres varones. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Ellos dijeron, haz como has dicho. Fíjense que dan las órdenes por igual, ¿no? Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y le dijo, toma enseguida 3 medidas de flor de harina, amásala y haz panes cocidos debajo de rescoldo. Corrió luego Abraham a donde estaban las vacas, tomó un becerro tierno y bueno, los dio al criado y este se dio prisa a prepararlo. Después tomó mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Él se quedó con ellos debajo del árbol y comieron. Después le preguntaron, los tres le preguntaron, algo raro, pero después le preguntaron los tres, en plural, ¿dónde está Sara tu mujer? Él le respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti el próximo año, y para entonces Sara tu mujer tendrá un hijo. Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara ya se le había cesado el periodo de las mujeres. Y se rió Sara para sus adentros pensando, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Pues dice, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Acaso hay alguna cosa difícil para Dios? Al tiempo señalado volveré a ti, y para entonces Sara tendrá un hijo. Entonces Sara tuvo miedo y negó diciendo, no me reí. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolo. Fíjense que acá empieza a hablar en singular, no es así, y él dijo, ahí habla en singular, ¿viste? Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos. ¿A quién? A los tres. Fueron los cuatro, en este caso con Abraham, hacia Sodoma. Y Jehová dijo, ¿cubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Lo interesante es que luego aparecen dos en Sodoma, con Lot, y uno que parece como Jehová queda hablando con Abraham, y allí Abraham trata de mediar un poco la situación, ¿no? De regatear un poco con Dios. Muy bien, después tenemos a la palabra, seguimos en el Antiguo Testamento, un poco con algunas miraditas pequeñas al Nuevo Testamento, pero la palabra también aparece en el Antiguo Testamento como una persona separada. Ya desde el judaísmo, desde antes de que surgiera el cristianismo, ya se veía así, a la palabra como una persona aparte de Dios, ¿no? Entonces, era como dice acá, la palabra como una entidad separada. Esto venía, también como lo dije, de las raíces judías. Y Juan 1.1, en Juan 1.1 desarrolla un poco la idea judaica de lo que era la palabra, ¿no? Cuando dice en el principio era el verbo, es decir, era la palabra, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ¿sí? Entonces la palabra se veía como, había toda una discusión rabínica alrededor de la palabra, porque a veces se veía
sobre todo en el arameo, que nosotros a veces no lo vemos expresado en nuestras Biblias, pero se veía la palabra, como vimos recién, como el ángel de Jehová, ¿no? Como que tenía una personalidad aparte, que era una persona aparte de lo que era Dios mismo, ¿no? Así que la palabra se decía que era el intermediario entre Dios y el mundo, lo que nosotros ahora vemos como a Jesús, el intermediario entre Dios y las personas. En los judíos lo veían como la palabra. Filón, que es antes de Cristo, ¿sí? Es antes de Cristo, decía que la palabra era la imagen de Dios. Y fíjese que Pablo después en 1 Timoteo 2:5 dice, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, hablando también de que era un intermediario justamente entre Dios y el mundo. Y después la Biblia en el Nuevo Testamento va a desarrollar que Cristo es la imagen de Dios. Jesús mismo dice que Él es la palabra. Dice, pero lo dice a través de algunas palabras especiales en el hebreo, que los judíos entendían que se estaba refiriendo a eso, a la palabra de Dios. Eso es, en Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si lo analizamos en el Antiguo Testamento, cuando dice yo soy el camino, ese camino es derech, es la palabra derech, y aparece en todos estos pasajes, obviamente que no vamos a ver ahora, pero que la pueden anotar si quieren, todos estos pasajes que hablan de derech como la palabra de Dios, ¿sí? Después vemos la verdad, que es emet, y vemos estos pasajes que también habla de la verdad como la palabra de Dios, y la vida, chashim, que también usa la palabra chashim para hablar de la palabra de Dios. Es decir, estas tres palabras que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, se pueden concluir, si pasamos raya, podemos concluir en que Él es la palabra de Dios, ¿sí? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Vamos a ir rápidamente por lo que es la divinidad de Cristo, ¿sí? Ya vimos en el Antiguo Testamento que hay una pluralidad en Dios, así sea con el ángel de Jehová, con los tres hombres, con la palabra. Vamos a estar viendo también sobre la divinidad de Jesús, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, porque vamos a ver de que toda la Escritura está hablando de Jesús. Salmo 68:33 dice, el que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad, él hará oír su voz, su poderosa voz. El que cabalga sobre los cielos de los cielos quiere decir el que gobierna sobre todo el universo, ¿sí? Esa es un poco la expresión, el que va sobre todas las cosas, ¿no? El que gobierna sobre todas las cosas. Esa es la imagen, ¿no? Por eso se usa el que cabalga sobre los cielos de los cielos. Isaías 19:1 dice, profecía sobre Egipto, y aquí que Jehová monta sobre una ligera nube. Podemos ver que cabalga sobre el cielo, que cabalga sobre una nube, todo es la misma imagen, ¿no? Monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto. Los ídolos de Egipto temblarán delante de él y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Salmo 104:3. Que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Deuteronomio 33:26. No hay como el Dios de Jesurún, que cabalga sobre los cielos. De Jesurún es Jerusalén, ¿no? Que cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. Acá vemos que Dios Jehová, es el que cabalga sobre las nubes, el que cabalga sobre los cielos, el que se monta sobre una nube. Esta expresión da para Jehová. Él es el que hace esto. Ahora, si vemos en el Nuevo Testamento, vemos que he aquí, Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes. Todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron, fíjense que está hablando de Cristo, ¿no? Igual en el contexto nos damos cuenta que está hablando de Cristo, pero subrayé que lo traspasaron para que nos demos cuenta de esto, ¿no? Y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Así que, ¿quién es ahora que cabalga sobre las nubes? Parece que ya ahora es Jesús. Está hablando de Jesús, ¿no? Y ya no es Dios, o tal vez los dos. Pero bueno, acá vemos que Jesús cabalga sobre las nubes, o viene con las nubes, perdón, igual que Jehová. Dice Mateo 24:30, entonces aparecerá la señal, el Hijo del Hombre del cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre, ¿cómo? Venir sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Entonces, ¿quién viene sobre las nubes del cielo? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Es Jehová? ¿Es el Padre? ¿Es Dios? ¿O es Jesús?
Se levantó el sumo sacerdote y le preguntó, Mateo 26, 62, 64 estamos, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que, no digas si eres, que nos digas, perdón, si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Hay que notar que esta expresión que dice Jesús, me verán venir sobre las nubes del cielo, es mucho más allá de decir yo soy el Mesías. Él está diciendo allí, yo soy Dios, porque esta no es una descripción del Mesías, sino del propio Dios, el que venía sobre las nubes del cielo. No era el Mesías que venía sobre las nubes del cielo. Él lo va a decir en el mismo contexto de este pasaje de Mateo 26, va a decir también que es el Mesías. Pero acá está diciendo que es el propio Dios, ¿no? Y esto, imagínense lo que era. Después de esto es cuando todos gritan que lo crucifiquen, ¿sí? Daniel 7, 9 y 10 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos. Acá ya tenemos algo raro, unos tronos, está en plural, en el hebreo está en plural, esto no es una mala traducción, ¿no? Unos tronos. Allí Daniel dice que ve unos tronos y se sentó un anciano de días. Bueno, Daniel, ¿en dónde se sentó? Hubiera sido más fácil que había un trono y había dos tronos y se sentó en uno de los tronos, pero la forma que está escrito hasta en el hebreo es bastante extraña. Había dos tronos, unos tronos, no dice si sean dos, tres, cuatro, pero había unos tronos y el anciano de días se sentó. Bien. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza con la lana limpia. Su trono, ahora vuelve a un trono solo, llama de fuego y fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Miles de miles lo servían y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora, en Apocalipsis 5, 11, 14, parece, aunque podemos discutirlo esto, obviamente, parece un texto paralelo a Daniel 7, 9 y 10. Dice, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era millones de millones, esto lo repite antes, y decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y sigue así el texto. Pero vamos a ver con el mismo pasaje de Daniel 7, 9 y 10, también esto, dice, su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego. Y miren Apocalipsis 1, 13 y 16, que es el encuentro de Juan con Jesucristo. Dice, en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido de un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Fíjense lo similar del pasaje anterior. Como nieve, sus ojos como llama de fuego. ¿Sí? Acá dice su trono, llama de fuego, acá dice sus ojos, llama de fuego, pero dice que sus cabezas y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, y su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia. Primera de Corintios 2:8 dice, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y yo pregunto, bueno, ¿quién es el Señor de gloria? Según 1 Corintios 2:8, el Señor de gloria es al que crucificaron, es decir, a Jesucristo. ¿Sí? Pero si vamos a Salmo 24, 7 y 10, dice, alzad puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de gloria. Bueno, ¿cómo? ¿Quién es el Señor de gloria o el Rey de gloria? ¿Quién es este Rey de gloria? Pregunta el salmista, adivinando lo que íbamos a preguntar nosotros. Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Pero quién es este Rey de gloria? Ya lo dijimos, Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. ¿Quién es este Rey de gloria? Es Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. Bueno, entonces, ¿quién tiene razón? ¿Pablo o el salmista? Porque Pablo dice que el Señor de gloria, el Rey de gloria, es exactamente lo mismo, el soberano de la gloria, es Jesús, que fue crucificado. Pero el Salmo dice que no, que fue Jehová. Jehová el fuerte, el poderoso en batalla, Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de gloria.
Juan 3:31, el que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y habla de cosas terrenales. El que viene del cielo está por encima de todos. Fíjense que está hablando de Jesús, ¿no? Que viene del cielo y está por encima de todos. Salmo 97:9 dice, porque tú, Jehová, eres el Altísimo sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Entonces, ¿quién está por encima de todas las cosas? ¿Saben qué podemos decir? Que si está por encima de todas las cosas, no hay nada que no esté por debajo de él. ¿Sí? Es la misma definición al revés. Ahora, ¿quién está por encima de todas las cosas? ¿Es Jesús o es Dios, el Altísimo, Jehová, como dice el Salmo? Bueno, acá vemos que ahí también parece que hay una discusión entre Juan y el salmista. ¿Quién es el que está por encima de todas las cosas? A no ser que esté hablando del mismo. Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Y está usando la palabra Elohim, que es que si uno lo traduce es un plural, ¿no? Significa dioses, pero esto se usaba no porque había más de un Dios. Los judíos lo usaban para hablar de la grandeza de Dios, ¿no? Era lo que se llama un superlativo, era para hablar de Dios como algo majestuoso, enorme, que no se podía describir. Entonces se usaba el plural Elohim. Pero también se podía pensar que había una pluralidad en Dios. Aunque Dios era uno, había una pluralidad en el mismo Dios. Y aparece aquí esta palabra Elohim inspirada por el Espíritu Santo, ¿no? Yo soy el primero, yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios, decía Isaías 44:6. Apocalipsis 1:17-18 dice, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, ¿quién es entonces el primero y el último? El primero es el primero de todas las cosas, es decir, que antes de él no había nada. Entonces no pueden haber dos primeros, a no ser que hayan dos seres eternos primeros, pero dice yo soy. Es decir, yo soy el único, el primero y el último. Ahora, pero entonces, ¿quién es? ¿Tiene que ser o Jehová de los ejércitos o tiene que ser Jesús? ¿Quién es el primero y quién es el último? ¿No? Acá está hablando del verdadero concepto de eternidad. Nosotros se nos ha dado vida eterna, pero más bien es inmortalidad, en el sentido de que si tuvimos un principio, no tenemos un fin. Entonces esa es inmortalidad. Pero lo de Dios es eternidad, es decir, que no tiene ni un principio ni tampoco tiene un fin. Es lo que se llama la doctrina de la aseidad, es decir, que no fue creado por nadie, que siempre existió. Eso es lo que quiere decir yo soy el primero y el último, siempre existí. Ahora, me parece que es un pasaje complicado para los testigos de Jehová, esto, ¿no? Que dicen que Jesús fue creado. Sin embargo, acá aparece Dios como el primero y el último, Dios Padre y Jesús como el primero y el último. Mateo 16:17-18 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no la dominarán. Esto está en el Nuevo Testamento, dice, sobre esta roca, esto tenemos diferentes interpretaciones, pues sobre lo que yo he dicho, sobre mi discurso, dicen algunos, sobre esta roca es sobre mí mismo, sobre él como la roca, ¿verdad? Entonces hay varias interpretaciones, pero considerando de que está hablando de él mismo como la roca, sobre Jesús se edificará la iglesia, le dice, cuando le dice, bienaventurado eres Simón, dice, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca grande, ¿no? Una roca para edificaré mi iglesia. Isaías 44:8 dice, no temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay roca. No conozco ninguna. Ah, pero ¿cómo? Esto dice Dios que no hay otra roca. Dice, no hay roca más que él, obviamente en el contexto de Isaías, no hay roca, no conozco ninguna, no conozco otra roca que no soy yo.
dice Jehová. Y sin embargo, en Mateo dice, edificarás mi iglesia sobre esta roca, refiriéndose a Jesús. Salmo 110.1 dice, Jehová dijo a mi Señor, y ahora vamos a ver por qué dice Adoni o Adonai, ahí lo vamos a explicar. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En las traducciones, hay una traducción que se llama de los masoretas, ¿no? o texto masorético. Es porque algunos escritos del hebreo, el hebreo no tiene vocales, ¿no? Son todos consonantes. Entonces, el hebreo se estaba perdiendo y este grupo de los masoretas lo que hace es recuperar ese hebreo y ponen algunas marcas sobre las consonantes para indicar cuáles son las vocales, porque ya se había perdido esa tradición. Entonces, en ese texto masorético aparece, en este pasaje de Salmo 110.1, aparece la palabra Adoni. Adoni significa señor, común, un señor, y no significa Adonai, que es para Dios. Ahora, en otros textos aparece la palabra Adonai. Cuando se discute sobre la Trinidad, muchos usan el Salmo 111 y dice, Jehová dijo a mi Señor, es decir, Jehová, Yahvé, dijo a mi Señor Adonai, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Entonces es un pasaje muy claro, es decir, Yahvé o Jehová le habla a Adonai, es decir, Dios le dice a Dios. Entonces obviamente que acá hay algo que destaca la Trinidad. La defensa de aquellos que no creen en la Trinidad es decir que esa palabra no es Adonai, sino Adoni. Ahora, después de toda esa discusión, en realidad toda esa discusión es en vano, porque si vamos al versículo 5 del mismo pasaje del Salmo 110, dice el Señor Adonai, ahí sí que los masoretas pusieron Adonai y no Adoni, de ahí le habrán pifiado, ¿no? Pero dice el Señor Adonai, está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Así que por el versículo 5 sabemos que la palabra allí no es Adoni, sino Adonai. Así que fíjense lo que dice. Jehová le dijo a Adonai, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto sí que es fuerte, ¿no? Sobre todo para aquellos que no creen en la Trinidad. Juan 5, 22, 23. Fíjense que el Salmo habla de que va a poner a los enemigos por estrado de sus pies. Es decir, que va a hacer que Adonai juzgue todas las cosas, no sea el juez sobre todas las cosas. Quebrantará a los reyes en el día de su ira, dice el versículo 5. Juan 5, 22, 23 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Entonces, si según el Salmo, Jehová le dio toda esa potestad de juzgar a Adonai, y según el Nuevo Testamento, en Juan, dice que Dios le dio toda esa potestad al Hijo para juzgar, entonces solamente hay que pasar raya y decir, Jesús es Adonai. O por lo menos lo está mostrando en el Antiguo Testamento como Adonai, es decir, como Dios, como Señor. Isaías 42:8 dice, no teman ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay roca, no conozco ninguna, decía, ¿no? Y 1 Corintios 10:1-4 dice, no quiero, hermanos, que ignoren que vuestros padres estuvieron todos bajo la nube. Y bueno, habla que había una roca que los perseguía. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo, pero ¿cómo va a decir Pablo, conocedor de las Escrituras, esa roca era Cristo cuando Dios dice, no hay Dios sino yo, no hay roca, no conozco ninguna? Entonces fíjense lo que está haciendo Pablo, ¿no? Comparando a Dios con Cristo. Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Así que Él es el Rey sobre todas las cosas, ¿no? Eso significa Señor de señores, Rey de reyes. Zacarías 14:9 dice, Jehová será Rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será único y único será su nombre. Aparte hablando del mismo contexto, ¿no? Del tiempo final. Ahora, ¿quién es el Rey sobre toda la tierra? ¿Quién es el Rey, el soberano, el máximo soberano? ¿Es Jesús, el Cordero, o es Jehová? Salmos 33:6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Fíjense que Jehová como creador
Él hizo los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Juan 1.1 dice que fue el Verbo quien creó las cosas. En el principio era el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios, estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de, dicen algunas versiones, o todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El tema es que la palabra dia en el griego puede significar tanto por medio de o por Él. ¿Sí? Si habláramos de que Jesús es creador de las cosas, podríamos traducir también todas las cosas todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Es decir, que podemos ver de que Jehová es el creador de los cielos, pero a su vez dice, si vemos según cómo traducimos esa palabra dia, podemos decir que es Jesús el creador de todas las cosas. Filipenses 2:5-8 dice, allá pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, es decir, esta palabra forma habla de la esencia, teniendo la misma esencia de Dios, no estimó, y algunas traducciones porque usa la palabra arpagmos, que significa gancho al suelo, y se usa para usurpar algo, no tuvo por usurpación, dice, ser igual a Dios o con Dios. Este es un pasaje que se traduce en cada versión diferente, ¿no? No tuvo por usurpación, quiere decir, no creyó que el hecho de ser igual a Dios, de tener la misma esencia de Dios, haya sido una usurpación, ¿sí? Acuérdense de Satanás que quiso usurpar el trono de Dios. Él no entendió que eso era una usurpación, porque él era igual a Dios, ¿sí? Como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así que Jesús mismo decía que el ser igual a Dios no era algo, no tenía nada que ver con una usurpación, ¿no? Él mismo decidió despojarse a sí mismo, ¿sí? Y tomar la forma de siervo. Colosenses 2:9-10 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. ¿Cómo puede Jesús tener toda la plenitud, es decir, lo máximo de todo lo que es la divinidad sin ser Dios? Es decir, cuando nosotros hablamos de toda la plenitud de la divinidad, hablamos de todo el máximo nivel de todo lo que caracteriza a la divinidad. Entonces, ya con este versículo ya podemos hablar de la divinidad de Cristo. En él no puede habitar toda la plenitud, lo máximo del amor, lo máximo de la paz, lo máximo de todo lo que caracteriza a Dios, sin ser él Dios, ¿no? No tendría ningún sentido. Isaías 8:13 dice, Jehová los ejércitos a él santificad, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, por tropezadero para caer. Fíjense, algunas versiones dice piedra de tropiezo y roca de escándalo, ¿no? Y por lazo y red al morador de Jerusalén. Primero Pedro 2:7, que está hablando de Jesús en el contexto, pero acá no se ve, dice, para vosotros, pues lo que creéis, él es precioso. En cambio, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Piedra de tropiezo y roca que hace caer. Obviamente está citando Isaías 8:13, pero lo interesante es que Isaías 8:13 está hablando a Jehová de los ejércitos, ¿no? A él santificar. Entonces fíjense que está haciendo una asociación entre una cosa y la otra, entre Jehová de los ejércitos y Jesús. Tanto los dos son piedra para tropezar o piedra de tropiezo y roca de escándalo. Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida, hablando de Dios como creador. Dice, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Bien, Colosenses dice que porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, es decir, está hablando de Cristo, ¿no? Y más adelante dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él.
y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Y quién es el creador de todas las cosas? Dios y Jesús. Dice que Dios es el juez, el Salmo 75:7. A este humilla y a aquel enaltece. Isaías dice lo mismo, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Pero Juan dice en el capítulo 5, porque el Padre a nadie juzga. ¿Cómo? Si el Salmo y Isaías están diciendo que Él es el juez, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Entonces, Salmo y Isaías tendrían que haber dicho que Él es juez hasta un tiempo, hasta que le dé toda esa potestad al Hijo. Pero dice que no, que Jehová es nuestro juez. Dice en Juan, pues estas cosas sucedieron para que se cumpliera la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Interesante. Y Zacarías 12:10 dice, mirarán hacia mí, allí está en rojo, pero está hablando en el contexto de Jehová, no de Cristo obviamente, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el Hijo unigénito, y se aflijarán por él como quien se aflige por el primogénito. Muy interesante este pasaje, ¿no? Fíjense que está hablando ahora, ya parece que el Antiguo Testamento se hubiera escrito después del Nuevo, ¿no? Dice, me mirarán a mí, dice Jehová, a quien traspasaron. Filipenses 2:10 y 11 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Isaías dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Bueno, ¿ante quién se va a doblar toda rodilla y va a jurar o confesar toda lengua? ¿Sobre Jesús o sobre el Padre? Joel 2:32, y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación. Bueno, todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. Romanos 10:13, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Bueno, ¿qué problema? ¿A quién tenemos que invocar? ¿A qué nombre tenemos que invocar para ser salvos? ¿Al nombre de Jehová o al nombre de Jesús? Oseas 6:3, esforcémonos por conocer a Jehová, cierta como el alba es su salida. Vendrá a nosotros como la lluvia tardía, y temprana viene la tierra. Pero Santiago dice, por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Es decir, ¿quién viene como la lluvia temprana y la tardía? ¿Es Jehová o es el Señor Jesucristo? Zacarías 14:5, dicen, vamos a ver lo que está en rojo, y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos los santos. Primera Tesalonicenses 3:13 dice que en la venida de nuestro Señor Jesucristo, Él vendrá con todos sus santos. Bueno, así que los santos van a acompañar a Jehová y también van a acompañar a Jesucristo. Isaías 44:8 dice, y vendrá Jehová mi Dios, con él todos los santos también. Bueno, vamos a explicar rápidamente el Shema. El Shema aparece allí en Deuteronomio, capítulo 6, y la traducción es Shema Yisrael. Este es el soplío, ¿no? Yahvé, podemos decir, Eloheinu. Yahvé Echad. Ahad se pronuncia muy bien. Sí, y se traduce, escucha, oh Israel, Yahvé, nuestro Elohim, eso es Eloheinu, Eloheinu porque es nuestro Elohim, ¿no? Todo eso significa nuestro Elohim. Yahvé uno es. Lo interesante acá es que en este versículo que está diciendo claramente que Jehová es uno solo, es decir, está hablando de que no son politeístas, sino monoteístas, hay un solo Dios, utiliza la palabra Elohim, que es plural. ¿Sí? Si tuviéramos que traducirlo de forma literal, sería, escucha Israel, Yahvé, nuestro Dios es, Yahvé uno es. Una cosa rarísima, ¿no? Pero obviamente que ellos no lo traducían en plural, pero era un nombre plural en sí mismo, ¿no? Elohim. Es más, la palabra Elohim se usa después para hablar, por ejemplo, un salmo que dice, ustedes son dioses, usan la palabra Elohim, pero es para hablar de los jueces, ¿no? Lo usa con minúscula, significa jueces, ustedes son los jueces, ¿no?
Justamente es un juicio para los jueces, los que estaban gobernando. Pero entonces, en este caso, no, en este caso es la palabra para Dios Elohim. Así que mismo, aunque Dios es uno, los judíos entendían, desde Deuteronomio, de que había una pluralidad. Hablar que el Espíritu Santo es una persona, ¿no? Es decir, la discusión del Espíritu Santo es que muchos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, es la fuerza de Dios. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué? Porque se comunica y crea, y acá vemos algunos pasajes que hablan de eso, ¿no? Dice, pero el Espíritu Santo, el Espíritu dice claramente, es decir, que habla, ¿no? Se comunica. Las fuerzas en general no se comunican. En Hechos 28-25 dice, bien habló el Espíritu Santo, y en Job dice, el Espíritu de Dios me hizo, es decir, como una persona que crea además como Dios, ¿no? Un atributo que corresponde a Dios. Después habla de la omnipresencia del Espíritu Santo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Dice el Salmo 139. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿No? Pero Dios, 1 Corintios 2, 10, 11, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y habla de la omnisciencia, que el Espíritu de Dios conoce todas las cosas. Después tenemos pasajes donde siempre hay una figura que se ve mucho en el Nuevo Testamento, que es esta imagen de la Trinidad, de nombrar al Hijo, al Espíritu, al Padre, o Dios, Espíritu Santo y el Hijo, en una misma oración. Y en este tipo de cosas se ve que no está hablando de lo mismo, ¿no? Que no son dos, sino que son tres claramente. Por ejemplo, fíjense en Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Fíjense que la sangre de Cristo, mediante el Espíritu, se ofrece a Dios. Es más, parece que el Espíritu Santo es un medio que proviene de Cristo, no de Dios. Entonces ya no es la fuerza de Dios. En este caso podría decir que sería la fuerza de Cristo, que tampoco tendría sentido. Está hablando de la sangre de Cristo. Es decir, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu se ofrece a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Sí? Entonces ese Espíritu aparece como una persona separada de Cristo y separada de Dios. ¿Sí? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Es decir, limpia para poder servir a Dios. Y acá también está hablando de eternidad, ¿no? Porque habla de mediante el Espíritu eterno, ¿sí? También atribuye algo que le pertenece a Dios, como la eternidad. Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. Este es un pasaje súper profundo, que se puede analizar mucho del Espíritu, pero vamos a decir ahora que es fuente de toda verdad, ¿no? La fuente de la verdad es el Espíritu de verdad. Cuando dice el Espíritu de verdad, no significa el Espíritu que dice la verdad, sino que Él es la verdad, el Espíritu de verdad, ¿no? Y es como decir que es la fuente de donde surge toda la verdad. Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que van a ser será llamado Hijo de Dios. Fíjense, también el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Es decir, que si el Espíritu Santo fue una fuerza del poder del Altísimo, entonces no tendría sentido separarlo aquí. Porque dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder, esa debería ser la fuerza, es decir, del Altísimo te cubrirá. Pero acá lo separa, está el Espíritu Santo que vendrá sobre ti, el poder del Altísimo que te cubrirá con su sombra, con lo cual también en el santo ser que van a ser será llamado Hijo de Dios. Toda la Trinidad, ¿no? El Espíritu Santo, el Altísimo y el Hijo de Dios. Efesios 1:19-21 dice, ¿cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la acción de su fuerza poderosa? Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales. Fíjense
el poder del Espíritu Santo que resucita a Cristo de los muertos y lo sienta a la derecha del trono, ¿no? Dice que, y Jesús, Mateo 6, 3, perdón, 16 y 17, Jesús después que fue bautizado, subió enseguida al agua y en ese momento los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos, el Padre, ¿no? Que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No solamente aparecen los tres, el Espíritu, la voz de los cielos, que es el Padre y el Hijo amado, sino que el Espíritu de Dios comete una acción completamente distinta a la del Padre. Uno desciende y el otro habla de los cielos, ¿no? Eh, Así que aquí vemos que son, y bueno, y después obviamente separado al Hijo también, que son personas diferentes. Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? Es decir, que se le puede mentir, no creo que se le pueda mentir a una fuerza, se tiene que mentir a una persona, ¿verdad? Y sustrajeras del producto de la venta de la heredad. Reteniéndola, no te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y ahora, miren lo que dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Bueno, pero había dicho que había mentido al Espíritu Santo. Y ahora dice, no ha mentido a los hombres, sino a Dios. Bueno, acá o Pedro se confundió, no sabe a quién le mintió, si a Dios o al Espíritu Santo, o está hablando de lo mismo. Segunda Corintios dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Fíjense que lo separa, es la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Para nada está hablando de una fuerza de uno de ellos, sino simplemente tres personas distintas.